Hola chicos, ¿cómo están? Bueno, en la clase de hoy vamos a ver un grupo de bacilos gram negativos que está por fuera de las enterobacterias. Les voy a ir compartiendo la presentación. Ahí se ve, sí, ahí apareció. Que los llamamos bacilos gram negativos no fermentadores. A diferencia de las enterobacterias, que es un grupo que ya vimos en los teóricos anteriores, que se caracterizan por fermentar la glucosa, este gran grupo, que es bastante heterogéneo, se caracterizan por esta imposibilidad de fermentar azúcares, ¿sí? Fundamentalmente glucosa. Ellos pueden usar los azúcares como fuente de energía, ¿no? Pero por vía oxidativa. Y en general usan oxígeno como aceptor final de electrones. Por lo tanto, hablamos de bacilos gram negativos que son aerobios estrictos, a diferencia de las enterobacterias que eran en muchos casos anaerobias facultativas, ¿no? Estaban adaptadas a la vida con tensiones reducidas de oxígeno. Bueno, lo que vamos a ver en la clase es, me interesa que conozcan los géneros de mayor relevancia clínica y que de cada uno de ellos podamos abordar lo que son las características morfológicas de su hábitat en la naturaleza, porque todos ellos son bastante ubicuos en el ambiente, el rol patogénico que tienen, los cuadros clínicos en los cuales pueden estar implicados, cómo los diagnosticamos y cómo podemos prevenir y controlar las infecciones por estos microorganismos, ¿no? En líneas generales podemos decir que se trata de un grupo heterogéneo, no es una familia como era la Enterobacteriaceae, es un grupo heterogéneo de bacilos gram negativos que no fermentan glucosa, aerobios, como les decía recién, que pueden oxidar azúcares. En general, la gran mayoría son patógenos oportunistas. Hay solo dos excepciones que son patógenas estrictas, Burkholderia pseudomallei, Burkholderia mallei, son zoonóticas, y de estas dos, la que con un poco mayor, de mayor frecuencia están implicadas en infecciones en humanos es Burkholderia pseudomallei. La taxonomía de este grupo es extremadamente compleja, hay más de 120 especies, un montón de géneros, y además está en constante revisión y constantemente una bacteria que pertenece a un género quizá al año siguiente está ubicada en otro lado, ¿no? Entonces la taxonomía es bastante compleja y no nos vamos a meter en eso. Son, como les decía recién, debido a que tienen requerimientos nutricionales bastante simples que crecen en medios hasta químicamente definidos, tienen una amplia distribución en la naturaleza, viven en el suelo, en el agua, en las plantas, muy poco exigentes. Otra característica de todo el grupo es la resistencia natural o intrínseca elevada a los antimicrobianos, ¿no? Presentan por mecanismos naturales resistencia a muchos antibióticos. Esto hace que estas infecciones, cuando se producen, sean difíciles de controlar. Y esto contribuye también a que sean importantes patógenos nosocomiales. En un hábitat en donde hay tanta presión con antibióticos, ya lo vamos a ver en ese teórico, las bacterias que pueden sobrevivir son aquellas que son resistentes a los antibióticos que hay en el ambiente, ¿no? En el medio. ¿Cómo se transmiten? Eh, por contacto directo, a través de las manos del personal de salud o de fomites de una cama a otra en el ámbito hospitalario, y son responsables de brotes de infección en unidades de cuidados intensivos, y también las vamos a encontrar muy implicadas en lo que se denomina infecciones asociadas al cuidado de la salud. Nosotros tradicionalmente las infecciones se han clasificado en infecciones de la comunidad, infecciones hospitalarias o nosocomiales, ¿no? Y hay, hoy por hoy, con el avance de la tecnología, con el avance de la ciencia, ¿no? De la medicina en sí, de las opciones terapéuticas para un montón de patologías, crónicas sobre todo,
es posible, se ha alargado mucho la sobrevida en algunos casos gracias a tratamientos que en general son prolongados. Esto lleva a que estos pacientes, si bien no están internados, frecuentemente visiten el hospital para someterse a un tratamiento diario, después se externan, ¿sí? Sean tratamientos quimioterápicos o inmunológicos, diversas terapias de este tipo, diálisis inclusive, con lo cual estos pacientes contactan todo el tiempo con el ambiente hospitalario, aunque no se quedan durante una estadía de permanencia prolongada en el tiempo, pero frecuentemente lo visitan y se sumergen en este ecosistema, ¿no? Con lo cual es un grupo en donde los agentes etiológicos de las enfermedades infecciosas son diferentes a los de la comunidad y también diferentes a los del ambiente nosocomial, ¿sí? Estamos como en el medio, pero pueden empezar a aparecer patógenos nosocomiales. Y bueno, estos bacilos negativos no fermentadores están dentro de los que producen estas infecciones. Cuando pensamos en el ámbito clínico, ¿no? En infecciones por bacilos gram negativos no fermentadores, pensamos básicamente en 4 microorganismos, ¿no? Pseudomonas aeruginosa, Acinetobacter baumani, bueno, ahí hablamos del complejo Baumani calcoaceticus, que es el que le sigue, pero bueno, Acinetobacter baumani es el más frecuente en el ambiente, Stenotrophmonas maltophilia y Burkholderia cepacia, ¿sí? Vamos a hablar un poquito del primero de ellos, de uno de los más frecuentes, que es Pseudomonas aeruginosa. Como ya dijimos, es aerobia estricta, tiene citocromo oxidasa, que es esta enzima de la cadena respiratoria, que les permite por vía oxidativa sacar energía de hidratos de carbono, como la glucosa. Son móviles, ¿sí? Es un bacilo negativo, acá tienen la coloración de Gram, con flagelos, lo que le da movilidad. No fermentan carbohidratos, como ya dijimos. Las colonias tienen morfología variable y si las colocamos en un medio de cultivo que no tiene coloración, vamos a ver que Pseudomonas produce una variedad de pigmentos hidrosolubles que difunden en el medio, ¿no? Que van desde un verde claro hasta un verde fluorescente, un verde intenso y hasta colonias o cepas con pigmento rojizo. ¿Sí? Pseudomonas, que voy a bajar mi fotito porque me tapa lo que les quiero contar. Tiene la capacidad de sobrevivir en ambientes húmedos con pocos nutrientes. Tiene que ver con lo que les decíamos recién, ¿no? Por lo tanto, en el ámbito nosocomial, los lugares, los nichos donde puede multiplicarse y vivir son los nebulizadores, las soluciones de lavado, de distintos procedimientos, los equipos de terapia respiratoria, los sistemas de hemodiálisis. Fíjense qué peligro, ¿no? Justo los lugares que es capaz de colonizar. Y después estos aparatos se utilizan en los pacientes y por esta vía se pueden vehiculizar estos agentes al tracto respiratorio o al sistema vascular, en el caso de hemodiálisis, a nuestros pacientes. Otro aspecto muy importante es que yo les hablaba de este ecosistema hospitalario nosocomial, y es que una persona cuando ingresa al hospital y permanece durante 48 o 72 horas internado, su flora, su microbiota, ¿no? Empieza a modificarse y se empiezan a instalar bacterias que están en el ecosistema del hospital. Pasa en general con los bacilos gram negativos, que no son tan frecuentes en la flora normal respiratoria, ¿no? y de piel de los individuos, y también con algunos de estos bacilos gram negativos no fermentadores. Bueno, Pseudomonas aeruginosa puede vivir en agua destilada y en soluciones desinfectantes, o sea que imagínense la relevancia de cuidar estas soluciones. Nosotros nos vamos a lavar las manos entre paciente y paciente para no arrastrar
gérmenes del hábitat nosocomial de uno a otro, y puede estar la solución desinfectante contaminada con Pseudomonas, que es un patógeno importante. Entonces, fíjense qué relevante es tener los cuidados que hay que tener con las soluciones desinfectantes, ¿no? Preparar soluciones de trabajo y que tienen una vida útil y que hay que recambiarlas. Desarrolla también en soluciones para lentes de contacto, con lo cual es fundamental en las medidas de higiene, porque en algunos casos está implicado hasta en queratitis. Desarrolla en piscinas, en saunas, en hidromasajes. Es un importantísimo patógeno oportunista y muy resistente per se a los antibióticos. ¿Sí? Es un bacilo gram negativo, si nosotros lo comparamos con Escherichia coli, es 10 veces menos permeable o 10 veces más impermeable. Esto tiene que ver con la presencia y la disponibilidad de porinas en la membrana externa de este bacilo negativo, ¿sí? Las porinas son canales de la membrana lipídica externa del gram negativo que permiten que ingresen por allí moléculas hidrosolubles como lo son los antimicrobianos, ¿sí? Es una bacteria muy resistente por esto y por combinación de otros mecanismos que vamos a ver después en el teórico de antibióticos. Por lo tanto, esta bacteria, como todas las patógenas, ¿no? En primera instancia tienen que unirse y colonizar un epitelio por medio de fimbrias o de pilis a las células del huésped, producir una invasión local, y en el caso de Pseudomonas posee un montón de exoenzimas y de toxinas que le van a permitir diseminar y producir una invasión sistémica, siempre, acuérdense de la tríada ecológica, siempre que el hospedador lo permita. Por eso hablamos de patógenos oportunistas, ¿no? ¿Qué factores de virulencia tiene Pseudomonas aeruginosa? Bueno, como todo bacilo gram negativo, tiene lipopolisacárido en la membrana externa y el lípido A actúa como endotoxina. Eso vale para todos los bacilos negativos y Pseudomonas no es, no es ajena a esta característica. Además posee una cápsula, ¿sí? De polisacárida que lo protege una vez que logra llegar al torrente sanguíneo, lo protege de la fagocitosis. Produce exoenzimas como fosfolipasas, no interesan los nombres, ¿no? Y exotoxinas, dentro de las cuales también están estos pigmentos, esta piocianina y esta pioverdina, que tienen distintos roles, ya sea inmunológicas o como sideróforos, como captación de hierro extracelular para su propio metabolismo. Y otra cosa interesante de las cepas de Pseudomonas es que hay algunas cepas muy mucosas, es decir, que producen una cantidad interesante de mucopolisacárido capsular, ¿no? Y estas cepas mucosas son capaces de la formación de biopelículas o biofilms, ¿sí? Sobre los tejidos o sobre superficies inertes, como pueden ser catéteres o sondas. ¿Sí? Este es un factor de virulencia importante que hacen que una vez que se establece y colonizan un determinado tejido o una determinada superficie inerte, sean muy difíciles de erradicar. ¿Por qué? Porque en este biofilm las bacterias se pegotean entre sí, unidas por esta matriz extracelular que consta de desechos de las células que van muriendo, de las enzimas, toxinas que secretan al medio, más toda esa capa de moco, ¿sí? De polisacárido que secretan al medio ambiente, forman realmente una película como dentro de la cual los microorganismos que están más internos o más al fondo del biofilm entran en un estado metabólico bastante basal, están como durmiendo, por así decirlo,
de modo tal que su ritmo metabólico está reducido. Y esto lleva a que, por un lado, necesiten menos nutrientes de los que normalmente necesitan para desarrollar, y a su vez son más resistentes a la acción de los antibióticos, porque como vamos a ver cuando veamos el teórico de antimicrobianos, los antibióticos actúan sobre vías metabólicas de la bacteria. Entonces, para que el antibiótico actúe, la bacteria se tiene que estar multiplicando. Y en este caso, en el interior del biofilm, la bacteria está en un estado durmiente, por así decirlo, ¿no? Una expresión metabólica muy reducida, y esto hace a que la acción del antibiótico también es mínima. Por lo tanto, esto complica mucho el tratamiento de estas infecciones. Esto se ve mucho en los pacientes fibroquísticos, por ejemplo, y en algunas otras patologías. Entonces, bueno, Pseudomonas aeruginosa está implicada en un montón de cuadros clínicos de la comunidad, en infecciones nosocomiales y en infecciones asociadas al cuidado de la salud, en estos huéspedes especiales que ahora vamos a ver cuáles son. ¿En qué infecciones de la comunidad vamos a poder encontrarlo como agente etiológico? Bueno, en foliculitis esto es bastante común por el uso de hidromasajes o en piscinas donde concurre gran cantidad de gente. La otitis externa u otitis del nadador también es muy frecuente en deportistas. La queratitis asociada al uso de lentes de contacto con soluciones contaminadas por mal manejo, ¿no? Osteomelitis de calcáneo también es un cuadro clínico que puede llegar a darse en pediatría. Las infecciones nosocomiales son superabundantes. Como yo les decía, estas bacterias primero que nada colonizan tracto respiratorio y piel, entonces va a ser agente etiológico de traqueobronquitis, de neumonía asociada a respirador, y de infecciones urinarias fundamentalmente asociadas a catéteres o a instrumentación de la vía quirúrgica o exploración de la vía urinaria, perdón, también asociadas a infecciones de heridas o quemaduras, otitis media, otitis externas, bacteriemia, septicemia, ectima gangrenoso. Como ven, estos agentes necesitan de alguna forma una ayuda en la entrada. No es una bacteria que va a venir del aire y va a atravesar una barrera de inmunidad innata sana, ¿sí? O activa. Estamos hablando ya de pacientes que están de alguna forma invadidos, ¿sí? Por procedimientos, por materiales, entonces, y que además están en tratamientos antibióticos, ya tienen su flora de alguna forma seleccionada, ¿sí? Gérmenes de per se más resistentes, y esto hace que por los mismos procedimientos invasivos a los que son sometidos, estas bacterias puedan atravesar las primeras barreras y a partir de allí producir todos estos cuadros. El ectima gangrenoso es un cuadro que se da en infecciones severas por Pseudomonas aeruginosa, infecciones sistémicas, no diseminadas, en donde empieza a haber manifestaciones en piel que comienzan como estas vesículas que tienen un borde eritematoso, bien delimitado, múltiples, y que evolucionan a úlceras y costras que se necrosan. Y en cuanto a las infecciones asociadas al cuidado de la salud, ya hablamos un poquito de los pacientes fibroquísticos. La fibrosis quística es una enfermedad, no vamos a desarrollar acá toda la patogenia, pero básicamente por la falencia en un receptor celular, la secreción respiratoria de estos pacientes es extremadamente viscosa y a tal extremo que el movimiento de las cilias no logra barrer y limpiar la vía aérea, de modo tal que viven con obstrucciones por las mismas secreciones respiratorias. Y esto genera un sitio propicio para el desarrollo de microorganismos. Y bueno, Pseudomonas aeruginosa es una
con todos los otros no fermentadores, ¿no? También con Stenotrofomonas, con Burkholderia cepacia, un foco para infecciones por estos gérmenes. Incluso en pacientes fibroquísticos podemos llegar a tener hasta 4 o 5 cepas de Pseudomonas aeruginosa diferentes. Y justamente las cepas mucoides, estas cepas con tanto polisacárido capsular, son las que predominan en estos pacientes. Están aletargadas, como yo les decía, tardan bastante en desarrollan más que nada a temperatura ambiente y hay que esperarlas. Otros pacientes susceptibles a infecciones severas por Pseudomonas aeruginosas son los quemados, pacientes con extensas áreas del cuerpo quemadas, son susceptibles a infecciones por esta bacteria. Fíjense esta foto que es impresionante, cómo se ve el color verdoso de la herida, ¿no? Son los pigmentos hidrosolubles que produce esta bacteria. Y bueno, los politraumatizados, ¿no? Quebraduras expuestas, post-accidente, que se contaminan con bacterias ambientales, y bueno, llega a la proliferación de esta bacteria en las heridas. El otro género que es muy importante conocer como bacilo gram negativo no fermentador de importancia médica es el género Acinetobacter. Hay varias especies de Acinetobacter, de las cuales la más frecuente es Baumannii en el ámbito hospitalario, ¿no? También está el Bofi, Calcoaceticus, para que les suenen, ¿no? Pero en general Acinetobacter baumannii es el más importante, el de mayor relevancia médica. Estos bacilos los vamos a ver como cocobacilos, por cómo se van multiplicando, ¿no? En las muestras clínicas los vamos a ver como cocobacilos gram negativos. También, igual que Pseudomonas, viven en el suelo y en el agua, son aerobios estrictos, tienen muy pocos requerimientos nutricionales. A diferencia de Pseudomonas, son inmóviles, no tienen flagelos. No tienen tampoco citocromo oxidasa, es decir, que no oxidan tampoco la glucosa. Igual que Pseudomonas, pueden vivir en el agua, en humidificadores de ambiente, en respiradores, y pueden sobrevivir largos periodos de tiempo en el ambiente, hasta 25 días. Hay trabajos que dicen que permanecen viables en el ambiente, ¿no? También posee, como todos los gram negativos, el lípido A del lipopolisacárido como endotoxina. Este es un factor de virulencia común para todos los bacilos negativos. También son capsulados y esto le permite evadir la fagocitosis. No tienen en general, no tantos elementos para invadir de entrada, pero si por algún procedimiento uno los ayuda a atravesar las primeras barreras de defensa, una vez allí pueden producir infecciones severas. Produce algunas exoenzimas, como estas fosfolipasas, ¿no? Que tienen que ver con el daño tisular y la invasión. Acá les traje algunas coloraciones de Gram, ven que se ven como un poco más chiquitito que lo que veíamos a la Pseudomonas, se dividen como muy rápidamente y los vamos viendo como diplococos, ¿sí? Esta es una foto de un material, esto es de una colonia, esto es de un material clínico, estos son leucocitos, ¿no? Es un material proveniente de un foco infeccioso, donde se ven los diplococos negativos. Este es un desarrollo en un agar sangre. Nosotros en las muestras clínicas siempre se cultivan en agar sangre, pero esta bacteria desarrolla perfectamente en un medio químicamente definido que no tenga sangre. Al igual que Pseudomonas, son muy resistentes a los antimicrobianos de modo natural, o sea, tienen una resistencia intrínseca a los antibióticos por múltiples mecanismos. Igual que hablábamos en Pseudomonas, Acinetobacter baumannii tiene la capacidad de formar biopelículas. Fíjense, se van agrupando bacterias, ¿sí?
con las exoenzimas, con restos de bacterias que van muriendo, ¿ven? DNA bacteriano, con agua, con proteínas que se van liberando, con exoenzimas, se van produciendo estos agregados. Las bacterias empiezan a proliferar, empiezan a colonizar la membrana celular y se van transmitiendo microcolonias de un lugar a otro que se pueden ir fusionando y dan lugar a esta biopelícula o biofilm, igual que lo hacía Pseudomonas. Por eso estas bacterias, esta es de una revisión bastante nueva, que explica toda esta dinámica, ¿no? Lo importante es que con esta formación de biofilm pueden colonizar tejidos y pueden colonizar también superficies inertes, como sondas o catéteres. Bueno, esto es para ejemplificar un poquito la multiresistencia de Acinetobacter a los antimicrobianos. Es de estos bacilos gram negativos no fermentadores, uno de los más resistentes per se a los antibióticos, y esto hace que estas infecciones sean desafíos terapéuticos. En muchos casos tenemos pocas opciones terapéuticas y hay que recurrir a sinergias, en muchos casos a combinaciones de antibióticos que actúen sobre distintos blancos para lograr poder tratar exitosamente a estos pacientes. En muchos casos, o sea, la mortalidad es alta, ¿no? Porque en muchos casos, a pesar del tratamiento, tenemos falla terapéutica. Bueno, esto es lo que les decía recién, ¿no? Acineto es un patógeno oportunista que puede causar infecciones de vías urinarias, infecciones respiratorias superiores e inferiores, infecciones de heridas, bacteriemia, septicemia, meningitis. Importante agente de infecciones nosocomiales, tanto por dos cosas, por la resistencia a los antibióticos intrínseca que tiene, como por la capacidad de sobrevivir en el medio ambiente sin demasiados nutrientes. Entonces, bueno, es un importantísimo patógeno asociado a neumonía en pacientes con ventilación mecánica, ¿sí? Y bueno, obviamente que los pacientes inmunocomprometidos son una población de riesgo para esta y para las otras infecciones por bacilos gram negativos no fermentadores, ¿no? Esto lo convierte en un patógeno crítico en el ámbito nosocomial y, como les decía recién, estas infecciones son difíciles de tratar, tienen alta mortalidad y es difícil el control hospitalario, ¿no? Es difícil controlar porque a veces se presentan en forma de brotes. Y hasta que se detectan las soluciones desinfectantes o los nichos, y además, en muchos casos hay que trabajar constantemente para que el personal adhiera todo el tiempo a lo que son las prácticas del lavado de manos. Otro bacilo gram negativo no fermentador importante es Burkholderia cepacia, ¿sí? Es un poco más parecida a Pseudomonas aeruginosa que a Acinetobacter, pero bueno, es un género y una especie totalmente diferente porque tiene sus características peculiares, es móvil, también posee flagelos, citocromo oxidasa positivo, es decir, oxida también la glucosa, y produce pigmentos hidrosolubles, en esto se parece a Pseudomonas. Tiene una resistencia muy elevada a los antibióticos, ¿sí? Posee un montón de enzimas, además de la impermeabilidad, enzimas propias capaces de hidrolizar betalactámicos, por ejemplo, que hacen que tengamos pocas opciones terapéuticas de entrada con esta bacteria, ¿no? Se mueven, bueno, tiene pilis, tiene flagelos, bueno, el lipopolisacárido, ya dijimos, un factor de virulencia de todos, la producción de exopolisacáridos que forman una cápsula, y como siempre las enzimas hidrolíticas y las fosfolipasas que van a mediar el daño tisular. Muy parecido a los anteriores, Burkholderia cepacia es un patógeno importante en el ámbito nosocomial,
puede producir bacteriemia, artritis séptica una vez que se disemina por sangre, infecciones urinarias asociadas a procedimientos invasivos, a sondas vesicales, peritonitis y neumonía asociada a ventilación mecánica, ¿sí? Los grupos susceptibles son los mismos, fibroquísticos, inmunodeprimidos, pacientes con tratamiento antibiótico de amplio espectro por periodos prolongados de tiempo, ¿no? Todo esto hace que estos agentes sean más frecuentes. Hoy les dije que había una burkholderia que era patógena estricta, es Burkholderia pseudomallei, el agente etiológico de la melioidosis, que es una zoonosis, y es una enfermedad compleja y grave. Por suerte, en nuestro país no tenemos casos, se pueden fijar en este mapa, las zonas endémicas son las zonas más tropicales, ¿sí? Venezuela, Colombia, Perú, Brasil, igual lo tenemos al lado, ¿no? Yo siempre creo que con la globalización y con los movimientos, los desplazamientos humanos, nunca podemos creer que una infección no puede llegar, ¿sí? Puede venir un paciente de esta región con esta patología, entonces es importante que como médicos sepamos que existe, si bien no es una infección muy frecuente en nuestro ámbito. Es, como les decía, una zoonosis que se transmite a partir de diferentes animales, por eso les puse este esquema que es bastante gráfico, las vías de infección pueden ser tanto la inhalatoria, la ingestión o la inoculación percutánea, ¿sí? Y también es muy variada la sintomatología clínica, que puede ir desde infecciones localizadas, con úlceras, abscesos, que son bastante característicos, fiebre, dolor localizado, a infecciones pulmonares, a infecciones sistémicas, con bacteriemia, ¿sí? O infecciones diseminadas, ¿sí? Obviamente que a medida que avanzamos hacia abajo en esta tabla de manifestaciones clínicas, vamos aumentando también la mortalidad. Bueno, para que la conozcan, ¿no? Burkholderia mayei es una patología más que nada de caballos, la otra especie, y más raramente, o sea, tiene mucho menos potencial zoonótico, es más rara la infección en humano, por eso esa no la incluí. Pero para que sepan que esta es la única Burkholderia patógena estricta, ¿no? Y el otro género que estaría en este grupo, que es importante que conozcan, es Stenotrophomonas maltophilia. Esta es citocromo oxidasa negativa, es móvil, fíjense los flagelos. Y también, igual que Burkholderia cepacia, tiene una resistencia intrínseca elevada a los antibióticos. Igual que las anteriores, está implicada en infecciones nosocomiales, tales como neumonía, bacteriemia, sepsis, asociada en general a catéteres, infecciones de heridas quirúrgicas, y en el caso de bacteriemia y sepsis, meningitis, ¿no? O cuando hablamos de meningitis por todos estos bacilos, no va a ser una meningitis como puede producir Neisseria meningitidis y Streptococcus pneumoniae, ¿no? Que son bacterias que a partir de una bacteriemia impactan en el sistema nervioso central. En este caso, estos microorganismos muchas veces producen meningitis, pero como consecuencia de una cirugía, ¿sí? O de la colocación de catéteres en sistema nervioso central, y vehiculización a partir de allí, ¿sí? Es diferente por ahí la patogenia, necesitamos siempre un poco más de ayuda para atravesar las barreras primarias, ¿no? Los pacientes hospitalizados, o los pacientes que han sido sometidos a instrumentación o a procedimientos quirúrgicos, obviamente que están mucho más expuestos
hacer infecciones por estos gérmenes. Bueno, ¿cómo las vamos a diagnosticar? Estas bacterias son, como dijimos al principio, súper fáciles de cultivar. Entonces, obviamente que el diagnóstico va a ser el cultivo bacteriológico, ¿no? En todos los casos. Las muestras van a depender del tipo del foco infeccioso. Si hay una infección sistémica, va a ser un hemocultivo, va a ser una punción aspiración de un absceso a partir de una herida, un aspirado traqueal o un lavado broncoalveolar obtenido con fibrobroncoscopio, si hay una infección respiratoria baja en un paciente hospitalizado o con respiración mecánica, líquido cefalorraquídeo si hay una meningitis. En todos los casos, como se trata de bacterias ubicuas, ¿sí? Bacterias que son patógenas estrictas, son ambientales, siempre en todos los casos, las muestras no estériles, sobre todo las respiratorias o las de heridas, necesitamos emplear criterios de jerarquización para priorizarlos, ¿sí? Necesitamos tener en cuenta el examen directo, ver que la muestra sea representativa, que tenga reacción inflamatoria y que la bacteria esté presente en el examen directo para después asignarle el rol etiológico en el foco infeccioso, ¿no? Porque acuérdense que están colonizando vía aérea y piel de los pacientes hospitalizados. Y es muy importante la realización de test de sensibilidad, o sea, el antibiograma, por parte de los laboratorios, porque partimos de microorganismos que per se tienen alto grado de resistencia intrínseca a los mismos. Y bueno, sumamente importante para estos gérmenes, así como para todas las infecciones nosocomiales, ¿no? Lo que son las medidas de control de infecciones, es decir, todas las precauciones normatizadas estándar deben aplicarse en la realización de cualquier procedimiento invasivo a cualquier paciente hospitalizado o asociado al cuidado de la salud, es decir, que asiste al hospital para un tratamiento de la índole que fuera. Las medidas deben cumplirse entre paciente y paciente y se debe hacer un uso racional y adecuado de los antibióticos en el ámbito nosocomial. La combinación de todos estos factores va a contribuir a reducir la incidencia de estas infecciones que son difíciles de tratar y difíciles de erradicar una vez que se establecen los brotes en el ámbito hospitalario. Bueno, más que nada, resaltar en este punto la relevancia, ¿no? del lavado de manos y el rol que tienen en esto los enfermeros en control de infecciones. Bueno, con eso terminamos entonces este pantallazo de este grupo de bacilos negativos no fermentadores de importancia médica, que es importante que conozcan. Cualquier duda o cualquier inquietud, me la hacen saber y la tratamos de evacuar entre todos. Bueno, nos vemos en la próxima.